Bien, de antemano sabemos que en este día domingo, ya por la tarde, estamos con nuestro tiempo asignado para el estudio de la palabra de Dios, la presentación de la enseñanza bíblica. Y qué bueno que todos hemos hecho el esfuerzo para llegar con bien hasta este lugar y que se nos permita, ¿verdad?, pues estar juntos después de algunos inconvenientes de último momento, como se decía, situaciones que están fuera de nuestro alcance. Pero ya, gracias a Dios, estamos, ¿verdad?, en nuestro servicio de adoración a Dios. Y también de antemano, como saben ustedes, hemos estado presentando una serie de lecciones ahora, ¿verdad?, de estos 2 domingos, con diferentes temas de diferente índole. No tenemos una secuencia porque acabamos de terminar nuestra pasada serie de lecciones acerca de los designios de Dios para la familia, pero ya a partir del próximo domingo estaremos viendo las diferentes reacciones de Jesús en el tiempo, en el periodo que estuvo sobre la tierra, y eso pues con el propósito de tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ya lo vamos a estar viendo a partir de la próxima semana, si Dios nos concede la gracia de estar otra vez aquí. Así que vamos por lo pronto a entrar en materia en esta hora, ya que nuestro tiempo para la lección, ¿verdad?, es breve. Y bueno, quisiera yo utilizar este tiempo, esta oportunidad, que voy a predicar una lección de una manera vamos a decir, fuera de lo que es una secuencia de lecciones, por la razón que ya expliqué. Y vamos a estudiar en esta hora una situación que me parece bastante interesante, me parece bastante necesario, porque pocas veces hablamos del papel de la mujer en la adoración. Y no precisamente voy a hablar, ¿verdad?, del rol que le toca. A lo mejor voy a estar mencionando algunas situaciones, pero más bien quisiera yo que esta lección, este mensaje, pudiera ser de consuelo, de confortación, pudiera ser como de aceptación incluso para nuestras hermanas, las mujeres que son miembros de la Iglesia del Señor y que a veces no acaban de comprender por qué es que solamente los varones estamos oficiando dentro del servicio de oración. Y yo sé, ¿verdad?, de antemano sabemos que hay mujeres muy intrépidas, mujeres muy capaces, mujeres muy preparadas, quizás, ¿verdad?, para hacer una presentación pública de algún tema en general y pues a lo mejor hasta bíblica, ¿verdad?, pues también pudiera ser que tuviéramos entre nosotros mujeres muy capaces. Sin embargo, en la Iglesia del Señor, uno de los distintivos, una de las características de la iglesia verdadera, de la iglesia fiel del Señor, de la iglesia de Cristo, pues obviamente es el hecho de que el servicio de adoración solo lo dirigimos los varones. Y esto a veces ocasiona en las mujeres una sensación como de menosprecio, una sensación como de que vale menos, una sensación como de que no es tan importante. Incluso a veces esa sensación de reacción que despierta el hecho de saber que los varones somos los encargados de presentarnos, de oficiar el servicio de oración, a veces provoca el descuido de las mujeres en su adoración a Dios. No sé si me estoy explicando. O sea, están tan confiadas pensando que pues los encargados del culto son los varones. Y parece ser que se les olvida que ustedes también ocupan un papel muy importante en la adoración a Dios. Porque venimos a adorarle a Dios como congregación, venimos a adorarle a Dios como asamblea. Y por lo tanto no debiera de ser que se deslice nuestro pensamiento, que se relaje, ¿verdad?, nuestra forma de interpretación, nuestra forma de ver, de percepción. ¿Cómo es que? Pues yo voy a la iglesia como mujer, pero ¿qué importa si llego tarde? ¿Qué importa si no me arreglo? ¿Qué importa si no soy reverente? ¿Qué importa si yo no colaboro para
para que el servicio a Dios esté debidamente brindado de una forma correcta. Es más, hoy hasta de alguna manera una mujer, ¿verdad? Que cuando están predicando, que cuando estamos en la oración, que cuando estamos en la cena del Señor, en los cantos, ni canto, no me importa si me estoy durmiendo, si estoy en el celular, si entro y salgo, esa clase de cosas. Fíjense hasta dónde lleva a veces el hecho de que la mujer piensa que no es importante en la adoración, ¿verdad? Increíble, porque los varones luego estamos bien a la raya, porque somos los varones y tenemos, ¿verdad? Pues cómo voy a estar aquí mal portándome y luego voy a pasar a dirigir los cantos. Siento ese peso de compromiso, siento ese peso de responsabilidad sobre mis hombros y considero que debo llegar temprano y considero que debo venir lo mejor vestido que puedo y considero que debo de presentarme de la mejor manera y considero que debo de portarme de la mejor manera porque me están viendo los demás como varón que soy. Pero a contraparte, ¿verdad? La mujer a veces piensa que como ellas no dirigen, que como ellas no ministran el servicio de oración, da lo mismo, no importa que me vean que me estoy distrayendo, no importa que yo sea la que cause la irreverencia, el disturbio en la asamblea, en la adoración a Dios, no importa si me estoy durmiendo, si llego tarde, si no me arreglo adecuadamente, pero en realidad la situación es totalmente diferente, ¿verdad? La mujer es tan valiosa en la adoración como lo es el hombre, ¿verdad? Más consagrado dentro de la iglesia, dentro de la congregación. O sea, si ustedes piensan que el predicador no es el predicador, porque es el predicador, debe de estar a la raya, debe de estar bien portado al 100. Bueno, así como lo debe de estar el predicador, debe de estar el resto de la asamblea. Hombres y mujeres, ¿verdad? Todos por igual debemos de estar con la misma entrega, con la misma dedicación, con la misma seriedad, con la misma sobriedad para ofrecerle a nuestro Dios ese culto de adoración que verdaderamente lo complazca. Bueno, si habláramos de la participación de la mujer en la adoración, quisiera llevarlos a algunos versículos a manera de introducción rápidamente. Primer libro de Samuel, en el capítulo número 1, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 1, ahí lo tengo en la pizarra. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Bueno, hay otros versículos, ¿verdad? Por ejemplo, antes del versículo 19, por ejemplo, leemos nosotros del versículo 2 en adelante. Lean conmigo, por favor, para que vean lo importante que eran las mujeres. Siempre ha sido importante la mujer en la adoración, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero resaltar, es lo que yo quiero recalcar en esta hora. Que así como es de valioso y de importante el varón, así también lo es la mujer. Verso 2, hablando de este hombre llamado Elcana, dice: en aquel tiempo tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, ¿verdad? Ella era estéril. Pero dice el versículo 3, que es el punto que nos importa: y todos los años aquel varón subía de su ciudad, ¿para qué? Para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, ponga atención, le daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. ¿Su parte de qué, hermanos? No era una herencia, quiero que entiendan. No era como que fueron allí a repartirse la herencia del Elcana, no. Les daba a cada uno la porción de su sacrificio. Le daba a cada uno, incluyendo a las hermanas, a las hijas, incluyendo a su esposa, ¿verdad? Le daba la porción que ellas necesitaban para ir a ofrecérselo a Dios. Dice el versículo número 5: pero a Ana le daba una parte escogida, una parte especial, porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos, ¿verdad? Entonces fíjense bien cómo es que en este caso miramos la importancia de Ana. No es como que llegaba el varón de la casa y él era el único que importaba. No, la palabra de Dios nos enseña aún desde la antigüedad cómo es que aún el padre de familia le daba su porción a cada uno para
que pudiera presentarse ante la presencia de Dios y pudiera ofrecerle a Dios, ¿verdad?, lo que a ellos les tocaba en su proporción en la adoración a Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Ojalá que seamos observadores en esa clase de cosas. Ahora sí vamos a leer del versículo 19, porque dice la palabra de Dios lo siguiente: levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. ¿Quiénes? Pues Elcana y toda su familia, ¿verdad? Elcana y también allí Ana, dice el versículo 15, Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, por la magnitud de sus congojas y de su aflicción. Es que yo he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Es decir, que Ana finalmente quedó embarazada y luego dio a luz un hijo y puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia, como lo hacía, ¿verdad?, según dijo en el versículo 3, todos los años, como lo hacía cada año. Dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre, porque había hecho un voto de promesa. Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que la destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo. Fíjese bien, lo llevó consigo con 3 becerros, ella, con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino. La trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Pero por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y Ana, ¿qué hizo al final? Adoró allí a Jehová. Entonces es importantísima la mujer. No es como que Dios la ha relegado, no es como que Dios no le toma importancia, no es como que para lo que la mujer le va a ofrecer a Dios, para Dios no importa. Aquí lo que importa es lo que los varones me van a ofrecer. Aquí lo que importa es el hermano que me va a dirigir los cantos, el que va a repartir la cena del Señor, incluso el que va a predicar. No es así. Solo quiero que entendamos esto, mujeres, ¿verdad? Mujeres de Dios, que no vayan a estar pensando que ustedes no ocupan nada de importancia dentro de la oración a Dios, sino que es todo lo contrario. Dios está esperando lo mejor de cada una de ustedes, así como también lo espera de cada uno de nosotros. Yo miro, por ejemplo, hermanos, en la primera carta a los Corintios, o bueno, antes de primera carta a los Corintios, lean conmigo Hechos capítulo 16, por favor. Hechos capítulo 16. Vamos a ver a más mujeres adorando a Dios, ¿verdad? Ahora en el Nuevo Testamento. Hechos 16, versículo número 13. Vamos a ver lo que dice. Hechos capítulo 16, verso número 13. Dice la palabra de Dios: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Están adorando. Donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? Yo no sé, pudiéramos a lo mejor mencionar más y más ejemplos.
Pero yo creo que es suficiente con estos dos argumentos mostrar que tanto desde la antigüedad como ya en la dispensación cristiana, la mujer siempre ha sido valiosísima en su papel en la adoración a Dios. Si no lo aprecias, si no has aprendido a entenderlo, pues ojalá que a través de esta lección tú como nosotros lo podamos entender y que no te sientas relegada, que no te sientas menos importante, menos valiosa ante los ojos de Dios cuando vienes a adorar a Dios, solo porque no diriges en la asamblea. No te sientas de esa manera. Ahora sí, quiero que veas conmigo lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo número 11. Dice la palabra de Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo número 3. Dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar leyendo aquí. Primero los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Fíjese bien. Entonces ahora estamos hablando de un orden divino, establecido para nuestra relación delante de Dios, para cuando nosotros nos presentamos delante de la presencia de Dios. Ve al verso 7, dice la palabra de Dios, verso 7: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria ¿de quién? De Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Entonces no es como que nada más los que importan aquí son el predicador y su esposa. Porque la esposa, que es la esposa del predicador, debe de poner el ejemplo al resto de las hermanas. No es así. El hecho de que tú seas una mujer que a lo mejor tu esposo no profesa la fe, que a lo mejor no es cristiano, que a lo mejor es alguien irregular, inconstante, o a lo mejor es alguien que quizás no es tan participativo, no significa que tú no debes de presentarte de la mejor manera delante de Dios. No, tú eres la gloria del varón, el cual es la gloria de Dios. Pero esto sin que no importes para Dios, no es como que vales menos. Mira lo que dice el versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Verso 9. Pero tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea que a los ojos de Dios, en los asuntos de Dios, somos tan valiosos los unos como los otros, ¿verdad? En Gálatas, por favor, rápidamente en Gálatas, vamos a ver en Gálatas capítulo 3, dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, en el versículo número 26, dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 26. Mira, o sea, son palabras para que tú te sientas bien, hermana. Son palabras para que tú te sientas contenta. A pesar de que no eres alguien que ministra, que dirige en los asuntos de la adoración, de todas maneras Dios te está viendo. De todas maneras Dios está atento a ti. De todas maneras Dios está esperando que tú le ofrezcas lo mejor de ti. Dice el versículo 26, Gálatas 3, 26. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Así que tú debieras de pensar qué cosas yo son las que debo de considerar cuando vengo a la adoración a Dios. ¿Qué es lo que yo debo de pensar? ¿Qué es lo que yo debo de acabar de entender? Bueno, en primer lugar te voy a mencionar que como creación tienes el derecho, todo el derecho, el mismo derecho, igual a derecho de adorar a Dios. Eso es lo que tú tienes por derecho de Dios. El mismo honor, el mismo privilegio que nosotros tenemos de adorar a Dios de la manera que lo hacemos, es el mismo derecho que tú tienes.
por el puro hecho de ser un alma, de ser una criatura de Dios, y más por el hecho de ser ahora una hija de Dios, porque fuiste escogida para eso. Tú, igual que cualquiera de nosotros, tiene el mismo privilegio, el mismo honor, la misma oportunidad, la misma posibilidad de adorar a Dios, de acercarte a Dios. Ya te mostré, por ejemplo, todo lo que miramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en todo lo que miramos, dice que ella llegó ahí, Ana, con aquellos becerros y con aquellos ingredientes, ¿verdad? Para sacrificarlos a Jehová Dios, y luego terminó adorando a Dios, dice ahí la palabra. Y luego dice acá de Lidia, en donde mirábamos en Hechos capítulo 16, que estaba adorando a Dios mientras oía lo que Pablo estaba enseñando ahora. Tienes el mismo privilegio, tienes la misma oportunidad. Ahora, mira, piensa un momento en lo siguiente. ¿Verdad que nosotros aquí somos suficientes varones para llevar a cabo el servicio de adoración? Es decir, que aquí tenemos los varones suficientes para que uno dirija una oración, la cena del Señor, los cantos, la predicación, la última oración. Y luego vemos a veces, en ocasiones, en servicios, pues varones que no nos toca hacer nada, ¿verdad? Hay varones que a veces no nos toca hacer nada porque ya se llenó ahí, ¿verdad?, el departamento de cada uno de los que va a hacer algo, y yo no hago nada hoy. ¿Será que porque yo no voy a oficiar algo en el servicio de oración a Dios, mi adoración no importa para Dios? ¿Será que mi adoración no vale para Dios? ¿Será que nada más Dios está considerando a los varones que pasan al frente? No, Señor. No, Señor. Dios te está viendo a ti. Dios está considerando si muestras respeto, si mostraste diligencia, si mostraste prontitud para darle a Dios lo mejor de ti. Lo mejor de ti. Por eso yo no entiendo a las mujeres que vienen a la iglesia y no cantan, ¿verdad? Yo no lo entiendo. Digo, no entiendo a los varones tampoco, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hablar en renglón de las hermanas, que a veces piensan que, pues aquí los varones que dirigen la voz es el hermano Daniel, el hermano César y el hermano Jesús, y por allá la hermana Omega, que ellos se hagan garras, ¿verdad? Yo no tengo por qué esforzarme. Yo no tengo por qué dedicarme para adorar a Dios y ofrecerle esta alabanza de mis labios a mi Dios. Algunas ni siquiera cantan. Ni siquiera cantan. ¿Tú crees que Dios no te está viendo? ¿Tú crees que no estás de alguna manera haciendo un daño a tu relación con Dios, a tu fuerza espiritual? No, estás equivocada, muy equivocada. Tú, como cualquiera de nosotros, tienes el mismo derecho. Dios te está viendo, Dios está evaluando la clase de adoración que le estás ofreciendo. No tienes por qué pensar que tú no importas. No tienes por qué pensar que tú no tienes por qué preocuparte, consagrarte y esforzarte para darle a Dios lo mejor de ti. Ahora entiendo, por ejemplo, si yo mirara Hebreos capítulo número 13, ahora entiendo lo que dice aquí. En Hebreos, en el capítulo 13, por favor, hermanos, hermanas, cuando dice aquí en el versículo 15, Hebreos capítulo 13, versículo 15 y versículo 16, vean lo que dice la palabra de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios. La pregunta es, cuando dice que le ofrezcamos, ¿quién creen ustedes que le va a ofrecer? ¿Será que nada más los varones? No nada más los varones, ¿verdad? No es como que yo canto por toda mi familia. Digo, en el Antiguo Testamento quizás lo que está declarando Samuel en ese libro es una forma de demostrarnos cómo es que ellos adoraban a Dios. Dice que el Cana tomaba su porción y la ofrecía a Dios, pero para cuando venían ellos al sacerdote, entonces ellas también recibían su porción, recibían su parte, la que le iban a ofrecer a Dios. Y dice, le daba a su esposa Penina, le daba a su esposa Ana y le daba a sus hijas. Y a veces ni siquiera atendemos, ¿verdad? No le enseñamos a los niños a adorar a Dios desde chiquitos, menos a las niñas.
A las niñas, ¿verdad? Por ahí a veces ni siquiera nos llama la atención, la preocupación de asegurarnos de que aprendan ellas a respetar a Dios, a consagrarse a Dios, a que aprendan a tomarle el gusto en la adoración a Dios, porque pensamos que no importan, porque pensamos que realmente no es tan valiosa su participación. Pero ya hemos demostrado, hemos visto que como todo el resto de la creación, también la mujer tiene derecho a adorar a Dios. Número 2. ¿Qué otra cosa las mujeres debieran de considerar en su papel en la adoración? No nada más, en primer lugar, así como exigen los derechos, ¿verdad? No, es que aquí el derecho del hombre y de la mujer, también queremos el derecho de adorar. Bueno, pues adore a Dios, ¿verdad? Adore a Dios. ¡Qué bueno que usted entendiera eso! ¡Qué bueno que usted entendiera eso, hermana! De que así como pelea su derecho para salir a trabajar y para que la respeten y que para que le den su lugar y que todo eso, bueno, también pida y pelee su derecho para adorar a Dios. Bueno, pero no nada más eso, hermanas. Una vez que tú atiendes, aceptas y gozas de un derecho, pues también tienes que entender que como todos, tiene límites la mujer en la adoración, ¿verdad? Vamos a regresar al libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el capítulo número 1, donde estábamos ubicando el punto de partida de nuestra lección. Primer libro de Samuel, capítulo 1, en el versículo número 3. Dice la palabra de Dios. Primer libro de Samuel 1:3. Todos los años, aquel varón, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Y luego dice al final, ¿qué eran ellos? Ellos eran los sacerdotes, ¿verdad? No está diciendo la palabra de Dios, porque yo no quise meterme en ese renglón, porque yo sabía que era acá parte de nuestro bosquejo. Yo no quise decir que cuando Ana, que cuando Penina, que cuando sus hijas venían a adorar a Dios, no eran ellas las encargadas de matar al animalito, de degollarlo, de prepararlo, de arreglar todas las especias con las que se iba a preparar la carne de aquel animal ofrecido. No eran ellas las encargadas de eso. Los encargados de eso, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Dios los puso a ellos para que ellos se encargaran y atendieran los asuntos de los sacrificios a Dios. ¿Ya me estoy explicando? O sea, ¿por qué los varones son los únicos que dirigen? En otras palabras, pues porque Dios así lo manda. ¿Verdad? No es como que nosotros lo pedimos. Es más, yo creo, no sé, hermano Rey, ahorita que dirigía la oración, pues hay hermanas que tienen más tiempo que yo, ¿verdad? Y a lo mejor pudieran orar mejor que yo. ¿Me explico, hermano Rey? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces somos nuevos, estamos iniciando, nos estamos desarrollando. No soy tan fácil de palabra. Me cuesta todavía hacer una oración, dirigir un canto, ministrar la mesa del Señor, predicar, pues no se diga. Aguantar aquí en el púlpito y hablar en la predicación tanto tiempo. No, ¿cuándo crees que yo voy a hacer eso? ¿De dónde voy a sacar tanta palabrería? No, mejor es más que lo haga una hermana, porque la hermana pues puede más que yo, sabe más que yo. Bueno, entonces los hombres no lo pedimos. Los hombres no lo pedimos. Es algo que Dios así dispuso para que nosotros fungiéramos con este papel. Y es todo. Es todo. Aquí se hace la voluntad de Dios. Y por lo tanto tenemos que entender que si esta es un área en donde la mujer no puede fungir, donde no puede participar, pues hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Entonces, cuando hablamos de la adoración, la participación de la mujer en la adoración, debe de estar ella considerando que todos tenemos límites. Miren, incluso ahorita, ¿a poco todos los varones están hablando? ¿Quién es el único que está hablando? Ahorita mismo. Pues nada más yo. Nada más el que está predicando.
¿Por qué razón? Bueno, vamos a ver, 1 Corintios capítulo 14, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, primera carta a los Corintios. En el capítulo 14 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, por favor. Verso 23, vamos a ver lo que dice ahí. Vamos a saltar algunos versículos, pero vamos a iniciar por el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? O sea, no podemos hablar todos al mismo tiempo. ¿Ya me estoy explicando? Y los demás varones también lo saben. Ok, ¿quién va a predicar? En la mañana predicó el hermano César. Yo, Jesús Gutiérrez, me tuve que sentar y soportar callado allí. Aunque yo dijera, ¿y por qué el hermano César no dice esto? Este pasaje le quedaría muy bien ahí. Pero si él dijera esto, pero no puedo hacerlo. Porque no podemos estar hablando todos al mismo tiempo. Eso dice la palabra de Dios. Luego dice en los siguientes versículos. En el verso número 26. En adelante, verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. O sea que si todos quisiéramos hablar, no pudiéramos hacerlo. Tendríamos que ser 2 o a lo mucho 3. Pero miren, vean el límite, ahí verso 27. Y por turno, o sea, no podemos estar hablando los 3 al mismo tiempo. ¿Ya me estoy explicando? No podemos, no debemos, porque ese es un límite que el Señor ha puesto para los varones. Ahora las mujeres, hermanas, dice el verso 29. Vean lo que dice, además vean el 28. Si no hay intérprete, si vas a hablar en otro idioma que no sea el español, si no hay intérprete, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Que como quiera hables? ¿Que como quiera te sueltes diciendo cosas? No, dice cállese. ¿Verdad? Está diciendo cállese. No puede ahí arrancarse como le dé la gana. Tiene un límite y somos varones. ¿Verdad? A lo que usted a veces piensa, ¿por qué yo no puedo dirigir una alabanza? ¿Por qué yo no puedo pasar y dar una oración? ¿Por qué yo no puedo pasar y predicar una lección bíblica? ¿Por qué yo no puedo? Pues porque todos tenemos límites. Aún los varones también tenemos límites. Verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, ya lo dijo, y por turno, y los demás juzguen, solamente oigan. Dice el versículo número 40, entonces al final, verso 40, 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, si los varones tenemos límites, si los varones no podemos hacer lo que nos dé la gana en la casa de Dios, que es la iglesia, pues la mujer tampoco. La mujer, mientras se mantenga ordenada, mientras también esté atenta, miren, se están durmiendo. A lo mejor porque piensa que es muy aburrido la lección, qué sé yo. Se desvelaron o hicieron mucho que hacer, yo no sé, cada una sabe. O sea, no me toca a mí. Solo estoy diciendo que lo que les dije desde el principio es que Dios las está viendo. Cuando yo me quedo sentado y que me siento mal. No porque me estén viendo los demás, sino porque Dios me está viendo. Aquí vine para ofrecerle a Dios lo mejor de mí. Pero verdad que me acabé todas las fuerzas allá en la casa. No dejé de lavar trastes hasta las 4:40 que me vine de la casa para empezar la reunión a las 5. Es que el quehacer no se acaba, hermanas. El trabajo no se acaba, hermanas. Pero tú te acabas hasta la última gota de fuerza, que cuando vienes aquí te vienes a dormir. ¿Y tú crees que no importa? Digo, yo hago mi trabajo, predico, ¿verdad? Porque yo aquí estoy para darle a Dios lo mejor de mí. Y hago mi mejor esfuerzo. Pero también Dios se está fijando en ti. Y si tú quieres complacerlo, entonces vas a cuidarte. Solo estoy diciendo que así como no cuidas, a veces desde el hecho de que estás sentadita ahí y estás reclamando que quisieras
encargarte de la predicación porque sientes que lo harías mejor que los varones que habemos al frente ahorita. Pues dice Dios, no puedes, hay límites. En mi casa hay límites. Dice aquí en 1 Corintios 14, 33 al 35. Vean. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. A ver, hay una palabra clave ahí. No les es permitido, no tienen permiso. Ese es el límite de las mujeres. Así como leímos que los hombres tenemos que callarnos en algún momento, también está diciendo de las mujeres. ¿Ya se fijaron? Verso 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Vean, por eso es que la mujer no dirige en la asamblea, porque no tiene el permiso de Dios, tiene un límite. Y así también nosotros los varones tenemos ciertos límites, solo que la mujer no puede, no le es permitido que ella dirija los asuntos de la adoración. Finalmente, la última parte de nuestra lección. ¿Qué es lo que tienen que pensar nuestras hermanas? ¿Qué es lo que tiene que pensar una mujer respecto a su ofrenda, respecto a su adoración a Dios cuando viene aquí? Bueno, la tercera parte de nuestra lección y finalmente decimos que como todos, su adoración puede ser fragante. O sea, si el hermano aquí que está predicando, no hombre, le echa muchas ganas y está bien preparado y se está esforzando y está pegado a la palabra de Dios y nos está motivando y todos salimos, no hombre, qué buena predicación, el hermano fue el que mejor adoró a Dios. No. Dios también acepta, valora, evalúa la adoración de todos los que están sentados. Si no pones atención a la palabra de Dios, dime cómo se le llama eso. Menosprecias a Dios. Porque yo qué, yo ahorita que salga, ¿verdad? Pues agarro lo que me toca y ya. Digo, la lección de hoy es especialmente para las hermanas, para las mujeres, sin hacer a un lado a los varones, ¿verdad? Que si las mujeres son tan importantes para la adoración a Dios, pues los varones también. Pero en este caso, en este renglón en específico, en el particular de las hermanas, está en sus manos, hermanas. Está en sus manos darle a Dios una adoración agradable, complaciente, desde su banca, desde su asiento, desde su lugar. Hay hermanas que tienen que lidiar con niños chiquitos. Entre más coopere usted, hermana, en que los niños aprendan a respetar la casa de Dios, Dios lo valora. Entre más usted leyendo la palabra de Dios, están sus hijos por ahí. Mi hijo dijo esto, pero el hermano está diciendo este pasaje y lo veo y lo leo. Y le pongo atención mientras que estoy toreándome acá con el niño. Dios lo aprecia, Dios lo valora. Entre menos te levantes, hermana, entre menos te levantes, ¿verdad? A veces hay una pasadera de hermanas al baño. Quieran o no, interrumpen. Quieran o no, distraen. Quieran o no, también ellas se distraen, la que sale. Y los niños aprenden. Los niños aprenden de ese mal hábito, ¿verdad? Entonces, solo piensen, solo evalúense ustedes mismas. Yo por eso me siento mero adelante. Para no estar viendo allá atrás. Cada quien es responsable de lo que le ofrece a Dios. No estoy sentado mero adelante porque me gusta estar sentado mero adelante. Pero he aprendido que cada quien es responsable de lo que le ofrece a Dios. Cada quien decide qué es lo que le va a dar a Dios. Te vas a tu casa, al final, te vas a tu casa y crees tú que adoraste a Dios como debe de ser, pero no es así. A Dios se le adora en la medida que tú, ¿verdad?, le das lo mejor de ti. Dice en primera carta de Pedro, capítulo 2, y en cuanto le das a Dios lo que Dios espera de ti, lo que Dios espera de ti. Fíjate, ni siquiera hablamos de que si debe haber una pastora, de que si debe haber una predicadora, ni siquiera hablamos de eso.
Hablamos de la humildad, hablamos de la sinceridad, hablamos de la devoción, hablamos de la preparación como mujer que soy, de la disposición como mujer que soy para presentarme delante de mi Dios y darle lo mejor de mí. De eso es de lo que estamos hablando. Primera de Pedro capítulo 2 verso 4, otra vez vean, acercándonos a Él. ¿Quiénes se acercan a Dios? ¿Nada más los varones? No, también las mujeres. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, ¿nada más los hombres? No, también las mujeres. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es una cosa maravillosa. Ponga atención. Esa es una cosa maravillosa. Así como el Cana se preocupaba porque su esposa y sus hijas, ¿verdad?, pudieran ofrecerle a Dios un sacrificio. Bueno, ellas llegaban con su presente, llegaban con su ofrenda, se la entregaban en las manos a los que Dios les asignó el cargo. Aquí está mi ofrenda ante Dios. Los sacerdotes la tomaban y lo ofrecían. No lo ofrecían de parte de ellos. No era como que Dios, aquí te traigo esto, ¿verdad? Como decimos en México, no andaban saludando con sombrero ajeno, ¿verdad? No, este es el sacrificio que te ofrece tu hija. Este es el sacrificio que te ofrece tu hija. Ellas le ofrecían sacrificios a Dios, aceptables a Dios, agradables a Dios. ¿Qué le ofreces tú a Dios? Bueno, depende de lo que tú hagas mientras estás aquí. Voy a terminar diciendo un pequeño recuento. Recuerden, hermanas, la mujer tiene el mismo derecho que cualquier hombre para adorar a Dios. Eso es algo que a ustedes se les ha concedido por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios, igual que a cualquier hombre. El hombre más santo, el hombre más espiritual, el hombre más consagrado que ustedes quieran mencionar, el mismo derecho lo tienen ustedes. Pero la mujer, recuerden, como todos los hombres, también tiene límites. Si tú aprendes a respetar esos límites, glorificas a Dios. Glorificas a Dios. Así que depende solo de ti la clase de adoración que le quieras presentar a Dios. Depende de ti, está en tus manos. Está en tus manos. Si eres una hermana que siempre está renegando de la predicación, de la adoración, del tiempo, bueno, piensa. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al versículo 23, si quieren apuntarlo. Yo nada más voy a decir en síntesis qué es lo que dice allí. Le decía Dios a aquel rey, al primer rey del pueblo de Israel, al rey Saúl, que también le trajo sacrificios a Dios. Ponme atención, que también le trajo sacrificios a Dios, según él, para tener contento a Dios. Pero Dios no se lo había pedido así. Dios no le ordenó eso. Entonces le dice Dios a través del profeta Samuel a Saúl. Le dice, ¿tú crees que a Dios lo complacen tanto los sacrificios y los holocaustos, aún más que el obedecerle y el ponerle atención a sus palabras? No, estás equivocado. Es mejor para Dios que tú le pongas atención y le obedezcas que cualquier otro sacrificio. Así que, si como mujer aprendes a oír la voz de Dios, la haces tuya, y de hoy en adelante tu adoración es mejor, entonces siéntete contenta, privilegiada de poder estar complaciendo a tu Creador, a tu Dios, al Todopoderoso. Que Dios los bendiga. Vamos a estar de pie, vamos a cantar el himno que su hermano tiene preparado. Gracias por su atención y ojalá que la lección sirva de consuelo, de aliento, de estímulo, para que no pienses, hermana, para que no pienses, yo puedo faltar el domingo en la mañana, que al cabo yo no tengo que adorar, yo no soy la que se encarga de alguna cosa en la iglesia. No me necesitan. No, sí te necesitamos, como quiera ven. O no pienses, ¿verdad? Yo en la tarde puedo faltar, en la tarde me puedo ausentar, que como no importa, con que no falte el predicador, con que no falte el que dirige los cantos. No, tú también. Así como los varones somos importantes, así lo eres tú. Así lo eres tú. Y mientras veas a los varones aquí, así también te está esperando Dios a ti. Que Dios te bendiga. Gracias y vamos a seguir adelante en el camino del Señor.